Ok, ya estamos acá de nuevo para presentar la charla de Patricio Cofre y Roberto González, cómo los observatorios están aprovechando la inteligencia artificial para mejorar su operación y trabajo científico. Eh, Bienvenidos, Roberto y Patricio. Hola, hola. Hola, Elka. Bueno, comparten su presentación, su pantalla para que comencemos a ver la presentación. Les recordamos a las personas que nos están viendo que pueden, sus preguntas las pueden poner en el canal de Discord de esta charla y las estaremos compartiendo por acá con Patricio y Roberto. ¿Ok? Comparten su pantalla. Sí, yo la comparto, Patricia. Sí, vamos. Buenísimo, buenísimo, bien. Ahí ya estamos con nuestra pantalla partiendo súper en punto, así que fantástico, 5:10. Buenas tardes a todos y gracias por conectarse a esta sesión en que vamos a estar junto con Roberto González contándoles un poquito de esto, ¿ya? Cómo los observatorios están aprovechando la inteligencia artificial para mejorar su funcionamiento y trabajo científico. Ya básicamente vamos a hablar de transferencia tecnológica, de algunos casos de éxito, ¿cierto? En la operación de los telescopios, ¿ya? Así que eso, vamos adelante. Bien, bueno, como ustedes saben, Chile es un laboratorio natural. Ya nuestra geografía, ¿cierto? Nos ha provisto de un espacio único para la medición científica, ¿ya? Y ejemplos de esto son nuestro cielo, ¿cierto? Donde, si se fijan en el dato ahí, al 2025, Chile albergará el 55% del área colectora de luz que estamos tomando desde el espacio, una vez que entren en funcionamiento tres grandes proyectos, tres grandes construcciones que se están desarrollando en Chile, que es el LSST, el Giant Magellan Telescope y el Extremely Large Telescope. Tres proyectos en construcción y que nos van a terminar posicionando ahí con el 55% de la captura de datos del espacio. Y eso es una condición natural, digamos, muy única que tiene nuestro país, en particular nuestro norte, donde se da una combinación de altura, una combinación de bajo ruido electromagnético y de baja humedad, ya que son como tres condiciones súper importantes para poder tener buena observación en distintos espectros, ¿ya? Otros ejemplos de Chile como laboratorio natural es la tremenda oportunidad que tenemos para hacer mediciones del cambio climático, al ser en un mismo país que tiene desierto en un extremo, que tiene Antártida en el otro, nos ofrece una tremenda oportunidad de hacer captura de datos científicos y eventualmente de tecnologías que podamos desarrollar desde el país para poder enfrentar el cambio climático. Y un tercer ejemplo que también hemos seguido bien de cerca es el de la resiliencia ante desastres. Ya ustedes saben, Chile, como país sísmico, como país volcánico, etcétera, tiene varias condiciones que nos obliga a enfrentar, pero también a prepararnos para poder enfrentar eso. Entonces, es un ambiente fértil para hacer buenas capturas de datos, buena ciencia y eventualmente de buenas instancias de transferencia tecnológica. Vamos a la otra. Bueno, y aquí están un poco los volúmenes de datos. Entonces, un petabyte sería ese pedacito. Fíjense cómo los observatorios, como el TAO ALMA, el tamaño que tienen, el LSST, que es este nuevo observatorio que se está construyendo, ya estamos hablando del orden de los datos de YouTube, pero fíjense que después tienes un Google, un Facebook, que también son grandes fuentes de datos del universo, que está en el orden de los observatorios. Y fíjense cómo un nuevo observatorio que está en construcción, que es el SK1, que justo hoy, esta mañana, se estuvo hablando algo en la conferencia sobre este observatorio, ya estamos hablando de 6.5 exabytes, ya, o sea, ya dejamos el petabyte, ya estamos hablando del exabyte como gran volumen. Entonces, esta idas y venidas entre la astronomía, las redes sociales, como grandes fuentes, están siempre rompiendo, están siempre empujando las barreras del tipo de datos que tenemos que manejar, y obviamente esto también empuja al desarrollo de tecnologías para la gestión de estos grandes sets de datos.
Vamos a la otra. Eso, y en particular, ¿cierto? Acá en Chile, digamos, hay uno de los observatorios que fue con el que nos tocó trabajar es el Observatorio Paranal, ¿ya? Ubicado en el Cerro Paranal, que es ese cerro, digamos, ahí como descabezado que ustedes ven en esa imagen de abajo, donde está construido el observatorio, que tiene 3 grandes torres, ¿cierto? Y que está en un proceso de migración, ¿ya? Un proceso de migración a movernos del Very Large Telescope, el VLT, al ELT, al Extremely Large Telescope, que está ubicado muy, muy cerquita en el Cerro Armazones, ¿ya? Y que va a ser mucho más grande, mucho más complejo, va a capturar mucho más data, y eso obliga al observatorio a mejorar su eficiencia de operación en un orden de magnitud al menos, ¿ya? Vamos a tener un orden de magnitud más de captura, un orden de magnitud más de datos, un orden de magnitud más de calibraciones necesarias, ¿ya? Y ahí es donde empezamos a encontrar oportunidades para cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en tareas como, por ejemplo, la predicción de la calidad ambiental para poder hacer las mediciones, es decir, predicciones climáticas de calidad de la observación para poder hacer el scheduling óptimo de las observaciones. Y lo otro que digamos que los observatorios, como ustedes saben, funcionan de noche, ¿ya? Y durante el día se corren todas las rutinas de calibración y de calidad. Las rutinas de calibración y de calidad son tareas súper manuales, son súper expertas y lamentablemente ya no está dando la ventana de las horas de día para poder correr todas las verificaciones y mediciones de calidad necesarias. Entonces ahí es donde a través de la inteligencia artificial estamos buscando y ya hemos probado algunas experiencias de poder hacer todas las calibraciones y mediciones de calidad utilizando instancias de la inteligencia artificial, ¿ya? Y bien cortito, fíjense en esa imagen a la derecha arriba, fíjense cómo una misma fracción del espacio tiene una representación en los distintos espectros de frecuencia. En los rayos gamma, fíjense cómo ilumina cierta zona. En la luz visible, ¿cierto? Que en particular es el VLT y el ELT, pero también tenemos instrumentos en los infrarrojos, instrumentos en las radiofrecuencias, como es el Observatorio ALMA. Entonces, fíjense cómo el conjunto de observatorios en Chile cubren varias de estas tecnologías y nos permiten tener varias representaciones del espacio. ¿Vale? Vamos adelante, Roberto, y ahora tú nos cuentas un poquito de estas experiencias, pero digamos, solo para cerrar. Para abordar un desafío de este tamaño se requería de una colaboración, se requiere de varias partes. Entonces, por eso, la European Southern Observatory, Microsoft y EY estuvimos los 3 trabajando en este desafío y este desafío incluso implicó digamos que el presidente de Microsoft, Brad Smith, viniera a Chile a visitar el observatorio, a visitar este experimento de inteligencia artificial que estábamos desarrollando. Dale la siguiente. Y esto también fue recíproco, ya también Brad Smith nos invita también de vuelta a Redmond, donde está la oficina central de Microsoft, y ahí está la imagen, donde están los astrónomos, donde está el equipo de EY, el equipo de Microsoft, y tuvimos, digamos, una visita muy interesante donde también firmamos otros acuerdos de colaboración científica con Microsoft para poder seguir avanzando en este camino. Dale, Roberto, ahora sí te dejo a contar un poquito qué fueron estos desafíos. Bueno, genial, muchas gracias. Bueno, yo les voy a comentar respecto a dos proyectos específicos que desarrollamos en este contexto, como para poder adentrarse un poquito en qué significa lo que es mejorar y automatizar las operaciones en el telescopio, ¿ya? Entonces, uno de los conceptos clave, el primer desafío que le llamamos desafío Nowcast, que básicamente es hacer una predicción, es un forecasting, pero se refiere a hacer un forecasting en una ventana de tiempo corta, que pueden ser minutos, 1 hora, 2 horas, ¿ya? Y uno de los aspectos importantes desde el punto de vista astronómico es lo que se llama el SINC, el SINC, que básicamente es una medida de la calidad de la atmósfera para poder observar objetos astronómicos, ¿ya? Básicamente es, en términos físicos, es la turbulencia que se presenta en la atmósfera. Por dar un ejemplo, cuando ustedes ven en un día caluroso en el pavimento, pueden ver como algún tipo de espejismo, porque ven que la luz se distorsiona
o por ejemplo en un día de calor, cuando ven a través del aire caliente, pueden ver que como que la imagen se mueve un poquito. Eso es la turbulencia producida, por ejemplo, por temperatura en este caso. La turbulencia se puede producir por varios fenómenos, velocidad del viento, distintos niveles de cantidad de agua, etcétera. Por lo tanto, cuando uno mira una estrella, por ejemplo, en la noche, no sé si ustedes se han puesto a observar que algunas estrellas como que tililan, como que parpadean un poco. Eso es producto de la atmósfera, ¿ya? No es que... Bueno, hay estrellas que varían también, pero la mayoría de esas variaciones que ustedes observan en una noche a ojo descubierto, esa vibración es básicamente producto de la atmósfera, ¿ya? Entonces, existe la tecnología inventada en torno a los años 90 militar, que se empezó a ocupar en los observatorios, que es la óptica adaptiva, ¿ya? O por resumen AO, en donde tú puedes con lentes que se mueven a una frecuencia muy alta corregir esas distorsiones de la atmósfera para resolver un objeto. Entonces, si ven ustedes la imagen a la derecha, una estrella que se ve muy difusa, que se ve como un objeto extraño debido a la atmósfera, si yo aplico óptica adaptiva a la derecha, puedo observar el objeto puntual que sabemos que es una pelotita, ¿cierto?, que sería la estrella. Entonces, esa mejora en la astronomía ha generado un gran impacto también, y el VLT, el telescopio que está en Paranal, tiene esas capacidades. Para eso ellos generan una estrella artificial en el cielo con un rayo láser de muy alto poder, que se ve, ese láser cuando llega a una cierta altura de varios kilómetros de la atmósfera genera una estrella artificial que permite generar esta corrección a tiempo real de la atmósfera, ¿ya? Entonces esta turbulencia es un problema en la astronomía. Uno trata de observar cuando las condiciones climáticas son óptimas, cuando hay menos turbulencia, menos humedad, menos velocidad del viento en las distintas capas de la atmósfera, para poder resolver un objeto con la mayor resolución posible, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema actual que tienen todos los observatorios astronómicos? Es básicamente que tú, si observas la imagen de la derecha, todos los científicos, ese es un gráfico de tiempo de observación para cada observación, ¿cierto? Un gráfico de burbuja que muestra la cantidad, y en el eje vertical es las solicitudes del experimento científico. Entonces tú cuando pides una observación astronómica, tú pides, yo quiero observar tal lugar en el cielo, ¿cierto? Pero necesito tantas horas o minutos de observación, y necesito un SIN, o esta medida de turbulencia mínima, para la calidad de mi observación, ¿ya? No todas las observaciones astronómicas necesitan la mayor resolución posible, y ahí es donde está el juego de poder agendar y hacer predicciones, porque hay observaciones que requieren mucha resolución. Por ejemplo, cuando tú estás buscando planetas extrasolares, cuando estás tratando de buscar discos protoplanetarios, como algunas charlas que se dieron anteriormente, de hecho, en esta misma conferencia, ¿cierto?, hoy, también hay otros tipos de observaciones que no requieren tanta resolución, pero que no dejan de ser igual de importantes y valiosas científicamente. Entonces, el desafío de la persona o de los operadores del telescopio en operaciones es poder decir, bueno, la calidad del cielo está muy buena, tratemos de poner la observación que tiene más requerimientos de resolución ahora, y cuando esté más malo la atmósfera, ponemos las que requieren resoluciones menores. Pero eso no es tan fácil, porque básicamente el operador tiene que hacer un pronóstico, digamos, manual, de decir, bueno, si está ahora bien la atmósfera, ¿va a seguir estando bien la próxima hora o las próximas 2 horas de observación? Y eso no es así, no necesariamente. A veces las condiciones de la atmósfera cambian en escalas de 5 o 10 minutos. Entonces, tener un modelo que te permita pronosticar cómo se va a comportar la atmósfera en los próximos minutos es fundamental para poder asignar las distintas observaciones en base a sus requerimientos, y no tener lo que tenemos actualmente en la figura de la izquierda, que básicamente es la tasa de fallo respecto a los requerimientos, ¿ya? Entonces, hacia la derecha son menores requerimientos de resolución, por lo tanto va a haber menos tasa de error, porque si uno pide una observación de baja resolución, digamos que no necesita tanta calidad del cielo, probablemente cuando se observe no va a haber ningún problema, a menos que se cruce una nube,
¿ya? Pero ahora, si un científico está solicitando la máxima resolución posible para encontrar un objeto súper pequeño, que se requiere mucha resolución, actualmente cuando se le concede el tiempo y se hace la observación, hay casi un 20% de probabilidad de que esa observación salga mala. Entonces, básicamente los observatorios necesitan mejorar estos números porque perder el 20% de las observaciones científicas es de muy alto costo. Ya estamos hablando que cada observatorio consume miles de dólares por noche de operación, además de toda la pérdida científica que está detrás de esto, ¿cierto? Del trabajo de los astrónomos. Entonces, la idea es poder generar un modelo que permita optimizar esto. Entonces, nosotros básicamente aquí utilizamos redes neuronales, generamos modelos que sirven para hacer pronósticos basados en las últimas tecnologías del estado del arte, ¿cierto? Que es partir desde lo más tradicional, que serían random forest, redes neuronales densas, ¿cierto? Clásicas, y redes convolucionales, hasta las que son un poquito más customizadas, que podrían ser la LSTM, ¿cierto? La Long Short Term Memory, e incluso trabajamos con redes adversarias, que son más recientes, ¿ya? Y todas estas redes, básicamente diseñadas a mano, configuradas con capas, probando y experimentando con distintos tipos de estructuras, diseñando las redes, siguiendo esta arquitectura, usando básicamente el backend primero trabajando en Jupyter, que es lo más cómodo y colaborativo en la nube, usando el Jupyter Lab, ¿cierto? En máquinas con capacidad GPU para poder realizar todos estos entrenamientos en tiempo razonable. Para hacer todos estos modelos ocupamos TensorFlow, o sea, Keras con un backend en TensorFlow GPU. También algunos modelos los desarrollamos en PyTorch. Y para hacer el deployment, básicamente la puesta en marcha de estos entrenamientos en inferencia, los llevamos a TensorRT, que básicamente es como la versión compilada que uno puede hacer de los modelos para las tarjetas de GPU, ¿cierto? NVIDIA, ¿ya? Y todo el procesamiento de imágenes lo trabajamos en OpenCV, que es una librería espectacular para poder trabajar con imágenes, ¿ok? A bajo nivel. Entonces, en resumen, probamos muchos modelos, probamos más de 70 modelos de todos los tipos y básicamente generamos distintas métricas, no solo las tradicionales, porque nos dimos cuenta que cuando tú quieres predecir, por ejemplo, en esta misma gráfica, tú tomas tienes el SIN y otras cerca de 120 variables que puedes considerar para el entrenamiento y quieres predecir lo que va a pasar en las próximas 2 horas. Este es un ejemplo para un bloque de testeo. Uno puede ir mejorando el entrenamiento, ¿cierto? Entrenando más iteraciones, bajando el loss, ¿cierto? Que es lo clásico que uno usa en Machine Learning. Pero al final de cuentas, cuando tú quieres comparar qué tan buena es tu predicción, no es tan directo, no es tan importante tener el MCE, por ejemplo, el error mínimo, pues, en medio, sino que te importa entender cómo se comporta toda la predicción o toda la serie de tiempo que estás prediciendo en términos de la tendencia, si está subiendo, bajando, si el error es constante a lo largo de la predicción, si la predicción se hace mucho más mala hacia el futuro, lo cual es esperable, etcétera, etcétera. Entonces, para poder hacer una comparación más justa para el contexto del escenario que estábamos trabajando, empezamos a diseñar distintas métricas que tienen que ver con similaridad, ¿ya? Similaridad entre la serie de tiempo predicha y la serie de tiempo que es real, ¿ya? Entonces, con distintas metodologías también logramos definir diferentes KPI para comparar. También generamos distintas salidas para estas redes neuronales, no solamente determinar la serie de tiempo mismas, sino que también determinar una clasificación, ¿ya? Porque básicamente el operador del telescopio necesita saber si yo tengo un SIN dado, una turbulencia dada, esa turbulencia va a ser peor en la próxima hora, mejor,
y si va a ser peor, cuánto más va a ser, o si va a ser mejor, cuánto más va a ser, o se va a mantener. Entonces desarrollamos clases relativas que uno entrena básicamente la distribución de probabilidad de cómo se va a comportar el cine en las próximas 2 horas, y esos fueron los modelos que mejor resultados nos entregaron. Aquí entrenamos básicamente, hicimos un tuning sobre 300 tipos de modelos y variables, que son básicamente 500 horas de cómputo con GPU, con máquinas virtuales en Azure que tienen de la mayor capacidad, ¿cierto? Estas máquinas con tarjetas V100. Y fue un gran búsqueda de cómputo, y con eso logramos encontrar modelos que tenían una precisión bastante buena para el nivel de estos estocásticos que tiene el clima en general. Cuando uno quiere predecir cómo se comporta el tiempo en escalas cortas, el nivel de ruido, de caótico que hay es muy grande, porque es como, por ejemplo, tratar de medir la radiación del sol en un día nublado, ¿cierto? Uno puede tener, obviamente, una componente principal que va a determinar en función del año, la época, la hora, ¿cierto? Pero si se te atraviesa una nube pequeña por un minuto, eso básicamente se modela prácticamente como una variable random. Entonces eso pasa mucho también con la turbulencia acá. Por lo tanto, los resultados fueron muy buenos para lo que se busca, y con esto se espera poder bajar la tasa de fallo que está actualmente por lo menos a menos de un 20% de lo que es ahora, ¿no? Entonces es bastante la mejora y la ganancia que hay en cuanto al material científico que se puede generar, ¿ya? En ventana de predicción de 2 horas. Y el otro proyecto, un poquito más breve, es el desafío UVES, que UVES básicamente es un espectrógrafo, para los que no se manejan un poco con el concepto. Un espectrógrafo lo que hace es exactamente lo que hace un prisma, en el sentido que tú pasas un haz de luz y el prisma lo descompone en todos sus colores fundamentales, ¿cierto? En todo el espectro de luz visible. En este caso, un espectrógrafo usa el mismo principio, en donde tú tienes un objeto, por ejemplo, una estrella o cualquier objeto que tú estás observando en el cielo, y te descompone en un espectro muy ancho, donde tú puedes ver básicamente un rango muy amplio de longitudes de onda, donde se presentan, donde tú puedes entender parámetros, por ejemplo, de la química del objeto que estás observando, su composición, ¿cierto? Puedes medir, por ejemplo, a qué distancia se encuentra el objeto, entre otras variables. Entonces, este instrumento que está instalado en el VLT, en este telescopio, es un instrumento que es muy, muy sensible y requiere una calibración muy precisa. Hay un equipo de expertos que está calibrando constantemente estos aparatos, en donde diferencias de temperatura de menos de medio grado pueden descalibrar totalmente el equipo, por ejemplo, ¿ya? O vibraciones, etc. Entonces ellos están constantemente calibrando, tomando imágenes de referencia de calibración para poder revisarlas manualmente si es que ven algún defecto o distorsión de lo que se espera bajo un patrón de calibración, y con eso ajustan un par de perillas, ¿cierto?, para mantenerlo calibrado, ¿ya? Entonces este proceso para el ELT que se viene, como mencionaba Patricio, y para poder también reducir el uso de personal que esté mirando todo el tiempo, de expertos que esté viendo eso, se puede automatizar usando técnicas de Machine Learning, que básicamente es un problema de detección de anomalías, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que se detecta es tomar imágenes de calibración, que son estas que están arriba a la derecha, que se generan cada cierto tiempo, y con eso generar un pipeline que procesa estas imágenes, las clasifica, las compara con una referencia y te dice qué tan cercanos a esa referencia son, o si hay una anomalía en algún píxel o en alguna región de toda esta imagen de calibración, ¿ya? Entonces el modelo de clasificación, básicamente lo que se trabaja es con una red preentrenada donde se obtienen descriptores, que básicamente es transformar una imagen en un vector, y ese vector contiene las propiedades de la imagen, y con eso tú puedes generar un entrenamiento adicional en donde tú puedes entrenar los distintos tipos de clases, y al mismo tiempo tú puedes usar también, con estas imágenes puedes generar un autoencoder para poder tomar la imagen, comprimirla, ¿cierto?, controlar todos sus componentes para volver a reconstruirla, y en base a si esa reconstrucción
se parece o no al patrón de calibración, también tú puedes generar una métrica que te puede comparar si hay una anomalía o no esperada ya. Entonces, bueno, aquí para no ir mucho en detalle, ocupamos estas redes que son bien masivas, que son estas DenseNet, que son redes que están de uso público, se pueden manejar, ¿cierto? Son un poquito más sofisticadas que las ResNet clásicas que ya llevan su tiempo, y son bastante efectivas. Y para hacer la detección de anomalías, generamos un autoencoder con varias capas convolucionales, un autoencoder sencillo, ¿ya? Y con esa sencillez que estamos hablando 32, 64 elementos, y con pocas capas, fue capaz de reconstruir bastante bien las imágenes de calibración de estas lámparas que tú conoces cuáles son el espectro exacto, y con eso tú puedes generar una métrica de qué tan distante es tu calibración respecto a un modelo preentrenado con una lámpara de calibración que está correcta, ¿ya? Entonces aquí también nosotros usamos Python, librería de Deep Learning para hacer todos estos entrenamientos también en TensorFlow, y la diferencia es que este modelo nosotros lo desplegamos en la nube, llevamos todos estos modelos de Deep Learning, los llevamos a Docker, ¿cierto? A containers, y orquestando con Apache Airflow, ¿cierto? Para poder hacer un modelo funcional que trabajar en la nube de Microsoft para poder subir imágenes, que te las procese y te entregue el resultado, ¿ya? Algo de este código, no todo está en el GitHub de AstroCV, ¿ya? Donde ustedes pueden ver también parte de este código, si quieren ver, es público. Los datos no, pero sí el código que puede servir a veces como referencia para tomarlo como idea para futuro desarrollo. Y bueno, eso es los lados técnicos. Aquí te los dejo con Patricio para seguir con este último slide. Buenísimo, eso, sí, y sencillamente para cerrar, es muy interesante el cómo este tipo de experiencias, ya que se entrenan, se ejecutan con esta gran riqueza que tenemos en el país de captura de datos desde la astronomía, y más allá del avance, progreso y eficiencia que le produce al observatorio, hay algo mucho más interesante que el Estado chileno está observando con atención, y es cómo esta oportunidad, cómo el haber tenido esta oportunidad de tener esta gran captura de datos puede dejar desarrollo para otras industrias. ¿Ya? Y este es el famoso desafío de la transferencia tecnológica. Y cosas que hemos visto es que este tipo de desarrollos pueden extenderse a desafíos como la salud, a desafíos como el cambio climático, a desafíos en la minería, donde ya nos ha tocado transferir algunos de estos objetos de detección de anomalías, de estas mismas tareas de calibración. Hay muchas tareas de calibración en la minería donde hemos podido aprovechar mucho de lo que entrenamos acá y con mínimos ajustes poder hacer aplicaciones para la minería, la construcción, ciudades inteligentes y la agricultura. Este puede ser una tremenda invitación al país a poder ir desarrollando esta industria tecnológica, esta industria de valor agregado, esta industria intelectual que tanta falta nos hace y que creemos que estamos, digamos, cada vez más cerca de poder llegar a ese punto, ¿ya? Y finalmente también en este mismo sentido, este paquete que se construyó, ¿ya? Y que se disponibilizó en código abierto, que se llama AstroCV, donde Roberto es uno de los coautores, además de producir algunas publicaciones y este repositorio de código abierto, se empezaron a dar cosas súper interesantes, y es que digamos, muy lejos, esto fue en Japón o en China, Roberto. En China. En China, otro grupo de investigadores tomó este paquete, tomó este desarrollo y lo empezó a aplicar en clasificación de unos calamares. Entonces, fíjense en los extremos que puede tomar la transferencia tecnológica. Desarrollos que partieron y aprovecharon la capacidad de datos de captura que hay en Chile. Un paquete intelectual creado en Chile y que es aprovechado en el otro lado del mundo para una aplicación totalmente distinta con clasificación de calamares. Así que ese es lo bonito del código abierto, eso es lo bonito de la colaboración científica, y eso es lo bonito también de la transferencia tecnológica, que es finalmente nuestro gran mensaje e invitación para todos ustedes, ¿ya? Eso es. Justito, ¿no?
Está en mute, Talca. Están justos. Tenemos una pregunta, ya estamos sobre la hora. Acá hay una pregunta, dicen, ¿las ventanas de proyección de 2 horas son suficientes para los requerimientos de observación de los observatorios? ¿O cómo fue que se determinó este valor? Los científicos solicitan ventanas de tiempo. Ellos pueden solicitar lo que ellos quieran, pero en general la experiencia y la historia dictamina que es muy difícil que a un científico le den más de 2 horas de observación del telescopio. Entonces, por eso está esa ventana específica. En general, las observaciones tienen un pique de durar entre 20 minutos hasta 1 hora. Ese es como por regla general. Ok, acá hay otra pregunta que dice, si en estos modelos el costo de tiempo y dinero no puede aprovechar óptimamente las noches. Me imagino que lo que quieren decir es que sin los modelos es más costoso el poder aprovechar las noches, ¿no? Porque se requeriría más tiempo. Me imagino que eso es lo que quieren Claro, decir. sí, los observatorios trabajan a full. Cuando empieza a atardecer, ya digamos, 6 de la tarde, está full el telescopio con gente trabajando, preparándolo, cosa que apenas se pone el sol, 1 minuto después, el observatorio empieza a trabajar a toda máquina. Entonces ellos aprovechan hasta 1 minuto que se pone el sol, hasta 1 minuto que sale el sol al otro día y aprovechan al máximo ahí, y es fundamental no perder esa tasa de fallos, porque siempre, aunque sean los cielos más limpios de prácticamente el mundo, el norte de Chile, no deja de haber turbulencia, no deja de haber viento, no deja de haber a veces un poco de nube. Bueno, Roberto y Patricio, muchas gracias por la charla, muchas gracias por haber participado, muy interesante toda la información. Los invitamos a que vayan al servidor Discord si quieren seguir interactuando con las personas que están en el servidor. Allá vamos a estar. Sí, pero muchísimas gracias y esperamos verlos para la próxima PyCon. Hasta luego.